Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que esté claro, para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano, el hogar del rap latino en YouTube. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus visitas, sus visualizaciones y sus likes. Esos likes son bien importantes, así que no te vayas, no te marches de nuestro video o dejes de verlo sencillamente sin darnos ese like. Es importante. Recordándoles a todos ustedes que debajo de cada uno de nuestros videos donde están los shares y los likes hay un corazón, y ese corazón dice gracias, oprimiéndolo de manera voluntaria, emite un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de esta tu plataforma de rap latino, como también en la caja de descripción tiene nuestro Patreon y nuestro PayPal, por si cualquiera de esas dos vías quieres hacer tu donativo de manera voluntaria con nosotros. Nuevamente, ya ustedes saben, el elenco completo, nuestro cuarto bate, Miguel Ángel Báez, con nosotros desde DR, Dominican Republic. Y hoy vamos a empezar a dialogar sobre un tema, y fue que vimos básicamente eso es como un TikTok o algo así. Sí. Alguien que estuvo elaborando, obviamente, si en realidad el gangster rap sirvió el propósito con fines, por decirlo así, de cierta manera dentro de la industria, pero también conspirativos para manipular a los afroamericanos, a los latinos y a las clases de minoría, específicamente a los negros. Y ciertamente el gangster rap, podríamos decir obviamente dentro del subgénero que es dentro de lo que le llamamos la cultura del hip hop, se caracterizó sin lugar a dudas por temas de letras que tenían cierta empatía con el estilo de la vida gangsteril. Hay muchas veces que hacemos correlaciones con lo que es el cine. Se dice, no, pero es que imagínate, si vamos a creer todo lo que dicen las canciones, pues imagínate, tenemos Ana, tenemos Al Padrino, tenemos la película de Juice, tenemos New York City, Boys in the Hood, o sea, Goodfellas, todo este tipo de temática que de cierta manera se crea dentro de esta sombrilla del entretenimiento. Y los temas pueden ser variados, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, tú tienes un Ice-T que sencillamente se ensañó en un momento dado hasta con George Bush padre. Sí. Y sencillamente se la dejó caer en toda una producción discográfica. A lo largo de los años, obviamente, sabemos que el género ha evolucionado. El género empezó muy hardcore, quizás enfatizado en una vertiente un poco más East Coast, teniendo su prominencia. Pero yo, en el carácter particular del gangster rap, verlo quizás a modo como lo explica esta joven en un TikTok, que es lo que nos sirve de contenido hoy para este podcast, por lo menos para iniciar el martes, ciertamente es estúpido. En el hecho, honestamente, de que ella basa y fundamenta la lógica de que, como dije, a modo conspirativo, la industria discográfica decidió, obviamente, visualizar, viralizar, promover este tipo de conducta, donde básicamente dice ella que se llenaron las cárceles, ¿cuánto? En un 300%, o sea, un 300% las cárceles. Sí, el aumento. Y sabemos muchas historias, incluso desde antes, de cómo comenzó, obviamente, por decirlo así, y también a modo conspirativo, el hecho de la intervención de lo que es el gobierno, la política, los partidos, hasta terminar quizás en el hombre blanco, de obviamente infectar los guetos con las drogas, sobre todo el crack. Pero también tenemos que entender
no necesariamente por gusto, sino más bien por historia y ser justos en la historia, de que hubieron movimientos que anteceden incluso al gangster rap, como lo es el mismo hip hop como cultura, que se fundamentó básicamente en contra y era parte y es parte esencial de la historia en contra de la violencia de las pandillas. Exacto. Lo que el gangster rap sencillamente nos trajo quizás fue una realidad más marcada dentro de lo que fue el West Coast, que luego, y lo digo honestamente, podríamos decir que se ramificó más al sur con Atlanta, Gucci Mane, New T.I., Orleans. New Lo- Orleans, con Master P, con Manny Fresh, con la gente de Cash Money Millionaires. O sea, mm, todo esto se proliferó. El sur de Miami, el área de Homestead con el grupo Two Life Crew, Luke Skywalker. O sea, igual también 50 Cent y muchísimos raperos que salieron cantando gangsta. claro. O sea, el disco Criminal Minded del grupo BDP sencillamente describían y ofrecían contenido sobre lo que se estaba viviendo en cuanto al crack y la cocaína en Nueva York. Exacto. El disco que hoy vemos en Harvard, que se estudia, de Nas, Illmatic, reflejaba eso en las calles de Queens. Obviamente desde un modo de vista quizás más filosófico, más letrario, pero honestamente, Miguel, NWA no llevó más gente presa a las cárceles de los Estados Unidos sencillamente por sacar No, no. la canción F the Police. Realmente la joven, ella en ese TikTok, ella hace alusión y lo hace mucha gente. Esto pasa muchísimo en las redes sociales. La gente arranca con un planteamiento, luego te ofrecen una estadística que no está del todo relacionada, pero que si tú lo escuchas y lo ves sin hacerle mucho análisis, tú no lo analizas, tú crees que sí, y luego entonces te hablan de un resultado que tampoco está directamente en esa estadística. Entonces ella viene, ella te arranca y te dice, que el gangster rap ha influenciado de manera negativa y aumentado la violencia. Entonces ya te hace referencia a el disco de Fuck the Police que salió en el 88 y te dice que después de ese disco la violencia se disparó un 300%. Pero mira qué interesante. Vamos a analizarlo. 1988, Fuck the Police. Y si yo me pongo a analizar, ¿de dónde? O sea, ¿cuál fue la inspiración o la motivación para escribir ese disco? ¿Quiénes lo escribieron? ¿Cuál fue el contexto histórico o la situación que estaba viviendo la comunidad o el origen de donde esas personas venían, quienes estaban escribiendo ese disco? Usted se va a revisar eso y usted va a entender al vuelo que en esa zona ya estaba ocurriendo una situación que los motivó a ellos a elevar esa voz de protesta, aunque sí, ellos tenían canciones de gangster rap, pero esa canción es de protesta, porque ellos realmente están protestando y resaltando la situación que venían. Entonces ahora vamos a la estadística. Ella dice que después ese disco aumentó un 300%. Claro que sí. En el 1992 ocurrieron los LA Riots, las huelgas, esa huelga La enorme, situación histórica. básicamente también por Rodney King. Bueno, ahí que venimos el tema. La paliza que recibió ese señor, Rodney King, que fue grabada, porque no era la primera ni la última, pero fue grabada, y el detonante de los LA Riots fue la sentencia donde, de manera muy benevolente, no recibieron, vamos a decir, para el público, no recibieron el castigo que debieron recibir por el abuso y el asesinato de ese señor. Y eso disparó una ola, un estallido social de la comunidad afroamericana increíble. Entonces, claro, si tú me dices a mí que tú posicionas la canción en ese contexto que pasó antes de eso, porque era una situación que se venía cocinando por varios años, décadas, entonces ya tú tienes ese estallido social. Claro, la estadística es muy cierta, pero la estadística no responde a lo que ella está aludiendo ahí. Entonces, para mí es un uso muy ignorante
o quizás yo no sé si es una forma muy responsable de crear contenido. Así que yo lo veo. O sea, ella trató de crear un contenido, da una información. Yo puedo entender que usted tenga y esté en contra o diga que todo lo que sea hablar y difundir lo que sea contenido sobre violencia puede tener una influencia en alguien. Es posible, pero no tiene el alcance que se ha demostrado, no es el alcance que se le quiere dar, no es la connotación. O sea, y vivimos lo mismo. Por ejemplo, juegos como Grand Theft Auto, súper famoso, GTA. ¿Qué tú haces en GTA? En GTA, en todas las GTA, tú revives diferentes personajes que son de las mafias, que son de la calle, que están... Y realmente por ese juego existir es que hay más violencia. O en países donde esos juegos están prohibidos, no hay violencia, porque hay países donde Yo, esos juegos están prohibidos. claro, yo sí yo puedo decir que hoy día el hip hop lamentablemente se ha limitado y tiene lo que le llamamos, por decirlo así, una falta de significancia social. En el hecho de que solamente obviamente se ha limitado a lo que es el sexo, las drogas y todos los bienes materiales, desde un carro, la joyería, pero obviamente todo este tipo de cosas siempre se había exaltado en el pasado. Lo que pasa obviamente era que teníamos demasiado de mucho contenido y sobre todo había una lucha más por la originalidad en el pasado, por los artistas. Y hoy en día, por la misma industria, todo está limitado a una réplica. Todo Totalmente. el mundo quiere seguir el mismo sistema de éxito. Pero vamos a escuchar a la joven, yo la tengo por aquí. Vamos a escuchar este video rapidito Ujú. para que ustedes entonces, ya ustedes saben, juzguen y entiendan de lo que estamos hablando y por lo que le estamos trayendo básicamente esta conversación y este conversatorio en este podcast. Así que vamos a verlo por aquí, rapidito. Y este es... Nobody's gonna say it, I will. Social engineering through music is real, and rap is the most influential and destructive of them all. Most people argue that music is just music and that hip hop just reflects reality, but that's not true. Music creates reality. For example, when NWA released The Police in 1988, violence against cops rose 300%. That alone shows you how powerfully music influences societal and cultural trends. What the industry won't openly share is the suppressed history behind the rise of gangster rap. Just like the CIA introduced crack cocaine into black ghettos of America in the 80s, thus creating the crack epidemic, the music industry has its nefarious ties as well. In the early 90s, high-level music executives had private financial interests with newly built and privately owned prisons, and they ordered hip-hop artists to diverge from conscious rap to promoting drugs, violence, and sex, thus resulting in the mainstream advancement of gangster rap. The covert goal was to encourage hip-hop artists to promote criminal behavior, to increase incarceration rates, and fill up the privately owned prisons, which would in turn make the executives richer. We've seen the same trend with pharmaceuticals influencing pop culture, given that 50% of songs include illicit drug references, and opioid sales have increased 129% since 2000. Music we see today is nothing but controlled hypnosis over youth. Now remember, if you can control the music, you can control the Eso es lo que ella entiende, pero allá adentro tú me tienes también, obviamente metió lo que les dije en cuanto a la conspiración esta que se entiende sobre la CIA, en cuanto al crack y la cocaína. Pero de igual manera también tú tienes música como el heavy metal. Y vamos a decir también que los problemas de drogadicción, de alcohol, o sea, de figuras grandes, prominentes dentro de la música del rock. Habiendo un Woodstock, los hippies, le vamos a echar, o sea, vamos a decir, no, eso fue lo que deterioró básicamente cierta época, o sea, no. Esos fueron movimientos, como dice bien claro Miguel, en respuesta a unas situaciones que se estaban viviendo en ese justo y preciso momento. Cuando Public Enemy lanza el tema Fight the Power y obviamente viene con producciones discográficas como It Take a Nation of Millions to Hold Us Back
The Black Planet, o sea, Fear of a Black Planet, que es el título del disco, era porque había un movimiento social muy fuerte en cuanto a la integración de la lucha por los derechos civiles. Y ahí salieron películas como Do the Right Thing, de Spike Lee. O sea, salieron un sinnúmero de cosas dentro de lo que era ese momento dado específicamente. Queen Latifah lanza el tema UNITY. O sea, fueron muchas cosas lo que construyó y elaboró eso. Pero nadie me va a decir a mí, sobre todo yo estando, por decirlo así, desde un espectro quizás no solo como fanático, sino ya a principio de los 90, adentrándome en la música directamente a la industria musical en Puerto Rico, que ya yo veía y viajábamos a Nueva York y veíamos cosas y nos sentábamos. Un disco deja más que cualquiera que le puede dar dinero a alguien para fabricar una cárcel. Claro, eso es. O sea, tú representar un movimiento de rap como estaba el MTV. O sea, me van a decir a mí que entonces MTV, yo MTV Rap y todo esto fue básicamente promovido para crear... Todos sabemos obviamente que los rates de los hombres negros encarcelados en los Estados Unidos, incluso los latinos versus los blancos, ahí hay cierto problema. Sí, pero yo entiendo que eso tiene que ver mucho también en parte, y no necesariamente más con la educación, sino el riesgo donde estamos viviendo y donde básicamente como que se aconglomera ciertos tipos, por ejemplo, los dominicanos, obviamente en sus barrios dominicanos, los boricuas con los boricuas, los haitianos con los haitianos, o sea, y eso pasa mucho. Usted visita Miami y Miami es un área altamente segregada. Exacto. Igual pasaba en Los Ángeles. Pero eso no tiene que ver porque sencillamente y honestamente, aquí da miedo incluso usted leer las estadísticas. Hoy día, hasta de cuántos blancos se gradúan de escuela superior. Honestamente, hay un déficit grandísimo. Una falta de educación por todos lados. Y eso era básicamente lo que quizás de alguna manera ese rap de principio de los 90, hasta que obviamente el West Coast hizo lo suyo por su parte, porque era la realidad que ellos estaban viviendo. Totalmente. Ellos Que es lo que ella ellos alude, reflejaron los movimientos de los Bloods y los Crips. que es lo que ella ignora en su video, en su planteamiento, ella ignora todo eso. Y una gente que no lea, que no conozca, ni que tenga la curiosidad, se queda con ese planteamiento y sale a reproducir esa idea de que, sí, el gangsta rap, ok, ahora sí podemos decir algo. En la actualidad, pudiéramos argumentar que los mensajes violentos en la música pueden tener un efecto en ciertas personas. Claro. Podemos argumentar eso, pero si ahora vamos y buscamos todas las personas que están cometiendo actos de violencia, es un porcentaje muy bajo que son personas que escuchan ese tipo de música. Si tú te abres hoy, y yo les digo, hagan ese ejercicio. Si usted busca hoy el poder de consumo a lo largo de la historia, y el que estudia mercadeo, el que va a un instituto de banca, va a un instituto, o sea, se encarga de leer lo que es verdaderamente el marketing, sabe que el poder adquisitivo, incluso en las familias y hasta en las personas, por decirlo así, solteras, los poderes adquisitivos, por lo menos quien más compra es la mujer. Y los que estamos casados sabemos que la que hace en casa, por lo menos la compra es la doña mía. Desde internet hasta en el colmado, en cualquier tienda por departamento. O sea, el poder adquisitivo lo ha tenido la mujer. Usted abre TikTok, por ejemplo, y aquí yo no, esto no es para recriminar a nadie, ni es una situación que uno ve. Díganme versus hombres, aunque hoy en día es un tabú decir esa palabra, pero hombres versus mujeres, ¿a quién ustedes ven más bailando, por ejemplo, en una red social como TikTok?
van a haber quizás 5-1. 5 mujeres sobre un hombre. Y ese es ese efecto. Entonces, condenamos hoy en día también, en parte, y aquí yo no le estoy tirando todavía a nadie, porque yo entiendo que aquí los artistas de alguna manera, por más que se traten de lavar las manos, tienen que tener cierto grado de responsabilidad. Con la música buena y con la música mala. Y yo cuando hice mi música, hice música buena y hice música mala. Les soy sincero. Pero incluso hasta luego, eventualmente más tarde, en mis temas, lo dije. En mis versos los decía. Yo santo no soy. Le canté a tal cosa. Pero ciertamente creo que este tipo se cualquieriza la historia. Exacto. O sea, hoy en día cualquiera interpreta de alguna manera algo y ya salen 20 pendejos dándolo por un hecho. Como que eso fue así. Y eso es cierto. Y todo el mundo quiere crear teorías conspirativas y esto está sucediendo, esto. Malditas sean los Illuminati. Y toda esa mierda. Perdónenme ustedes, si ustedes entienden que en eso, si usted se refleja en eso, honestamente tiene que revisarse un poco. Yo creo en aquel que está ahí arriba y en que yo me tengo que levantar a trabajar todos los días y joderme el lomo. Y así lo he hecho hasta el sol de hoy, con más de 5 décadas en estas costillas. Nadie me quita lo mío, ahora yo tengo que joderme por lo mío. Y ciertamente eso fue, pues, obviamente, la vía de escape dentro de estos artistas que vieron, obviamente, hacer y crear un subgénero de lo que fue el gangster rap, que nos ha dado a nivel latino muchísimos artistas duros, entre ellos, miren, mexicanos, Tempo, o sea, muchos de ellos, que muchos de ellos han enfrentado problemas con la justicia, claro, pero hay otros que no, que muchos de los que han cantado tienen estudios, como un Exhibit, como muchos, o sea, todo es relativo y depende, honestamente, de quizás la formación que tú tengas como ser humano. Ahí es que está la clave dentro de todo esto. Yo soy de los que defiendo la música y la libre expresión. Pero ciertamente, con el pasar de los años y viendo lo que se está haciendo a nivel de música, hoy en día quizás tengo que decir que no toda la música es arte. Y no todo el que dice pipira pipipi, eso es jazz. Concho. Un abrazo. Pero ciertamente, Miguel, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué más nos resta por quizás decirle a la gente dentro de lo que sencillamente es la historia? Usted analice la historia social de, obviamente, el mundo y de los hechos, que incluso eso está hasta, y lo sacaron ellos en el contexto en un documental que hicieron sobre la película esa, del grupo NWA, cuando sacaron la película. Y obviamente Ice Cube los dice claro, o sea, bueno, yo escribí esos temas porque honestamente lo que estábamos viviendo en las calles, incluso la película Boys in the Hood, lo Exacto. relata muy, muy, muy bien. Situaciones con la policía, sí, miren que hay prejuicio en todos lados los hay. No podemos ser ciegos tampoco ante eso. Pero ciertamente reflejar una situación quizás al grado de llevarla a que la alta tasa
en las cárceles de afroamericanos es porque los que fabricaban las cárceles o la gente que obtenía estos contratos para administrar las cárceles le pagaban a gente dentro de la industria para seguir supuestamente contaminando con rap. A los afroamericanos, esa no se la compró a nadie. Concho. Ahí sí que no voy, Miguel. Pero nada, díganme ustedes qué creen. ¿Qué opinan? Comenten ahí abajo, regálenos un like, compartan este contenido, pero sobre todas las cosas, como siempre les digo, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Q, Miguel Ángel Báez. Será hasta la próxima, amigos. Bonito día a todos.